Amado Padre, te damos gracias, Jesús. Padre, porque eres bueno, Señor. Padre, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Padre, aquí estamos una vez más, Señor. Queremos pedirte, Padre, que nos hables, Señor, en esta noche. Que seas tú a través de tu palabra, Señor, hablando en nuestros corazones, Señor, de mis hermanos, de mí, Señor. Padre, mira, sabemos que tú conoces nuestros corazones, conoces los corazones de los hermanos, Padre, que se están acercando apenas, Señor, de aquellos que, Padre, se han convertido recién, Padre. Tú los conoces, Señor, conoces nuestras vidas, Padre. Y hoy te pedimos que seas tú hablándonos, Señor, a través de tu palabra, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, hermanos, vamos a pasar a la palabra de nuestro Dios. Vamos a pasar al libro de Números, capítulo 21, versículo 1 al 5. Vamos a dar lectura. Números 21, versículo 1 al 5. Dice la palabra de nuestro Dios: Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negueb, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Esto es destrucción, quiere decir esta palabra. Y el versículo 4 dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Dice el 5, hermanos: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Amén. Hermanos, lo que hemos leído en esta escritura que acabamos de leer, hermanos, está hablando aquí Dios por medio de Moisés, pero ¿qué es lo que vemos, hermanos? Quiero enfatizar en el versículo 4, dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Hermanos, en esta palabra podemos ver a Israel, vemos a Dios y vemos a Moisés. Vemos, hermanos, ahorita cantábamos un canto muy hermoso que dice: con mano fuerte de Egipto les sacó y les puso en libertad. Hermanos, Dios había sacado a su pueblo. Desde el principio vemos un pueblo, hermanos, que estaba en Egipto, sí, que es tipo y figura del mundo, a un pueblo que estaba esclavizado, un pueblo que estaba sujeto a servidumbre, hermanos, tareas durísimas, de verdad, que nadie podía con ellas. Muchos caían fulminados, muchos caían muertos, estaban esclavizados, hermanos, de verdad, se enseñoraban de ellos, eran ultrajados, de verdad no tenían valor, hermanos, en este caso el pueblo de Dios en esa tierra, esclavizados estaban, ¿sí? Pero el Señor con mano fuerte, hermanos, por mano de Moisés, ¿sí? Levanta a Moisés, a ese libertador, para que vaya y saque su pueblo. Entonces, hermanos, va y saca a su pueblo de ahí, de Egipto, y vemos que durante ese camino el Señor hizo con ellos muchos milagros, muchos prodigios, cosas que ellos mismos presenciaron con sus propios ojos. Ellos vieron de verdad todo lo que Dios hizo, cómo de pronto abrió el mar para que pasaran, tantos milagros que Dios hizo, hermanos, que ellos, no había alguien que les platicara, ellos mismos habían presenciado todo lo que Dios había hecho, hermanos, con ellos. Y en esta palabra que leímos aquí en el versículo 21, capítulo 21, vemos cómo Dios les había dado la victoria todavía, hermanos, sobre este rey, sobre este pueblo. Dios les había entregado ese pueblo en sus manos. Entonces,
hermanos, ¿qué podemos ver en el versículo 4? Pareciera que cambió, hermanos, de verdad, rotundamente. Hubo un cambio ahí, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó? Después de que Dios hizo milagros, prodigios, maravillas con ellos, después de que Dios les da este pueblo en sus manos, los destruye, y después dice que después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Pero aquí vemos algo, hermanos, después, ¿quién podrá estar desanimado, hermanos, cuando vemos la mano poderosa de Dios? Cuando ves que Dios solamente está enfocado en hacerte bien, en ayudarte, en bendecirte, en darte victorias, como aquí lo acababa de hacer. Pero ahora vemos, hermanos, dice, y se desanimó el pueblo por el camino. Ahora estaban desanimados, y dice el 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Todos se reunieron el pueblo, hermanos, en contra de Dios y de su siervo Moisés. Y dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Imagínate, hermanos, Dios los había sacado de esa esclavitud, de la cual ellos no podían salir, ninguno de ellos tenía el poder ni la autoridad para salir de ese lugar. Ellos solamente eran esclavos y su destino era morir esclavos. Pero déjame decirte que el Señor con mano fuerte, hermanos, de verdad tuvo misericordia, escuchó su clamor porque ellos clamaban a Dios, hermanos, y Dios tuvo misericordia y fue con mano fuerte y los sacó de Egipto, hermanos, de esa esclavitud en la cual se encontraban, en la cual muchos habían muerto. Pero déjame decirte, hermanos, que a ellos ya se les había olvidado de dónde el Señor los había sacado. Ahora vemos, hermanos, el pueblo estaba desanimado y ahora estaban levantándose en contra de ese Dios que solamente había hecho una cosa, hermanos, era amarlos, era guardarlos, era, hermanos, estar al tanto de todo lo que ellos necesitaban. Y ahora dice, hermanos, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hermanos, dice, pues no hay pan ni agua. Entonces, ¿por qué estaban parados, hermanos, si Dios les había proveído todas las cosas? Entonces, si Dios, hermanos, no los hubiera amado, si Dios no les hubiera dado pan y agua, ellos estuvieran muertos. Pero la prueba era de que estaban delante de Él, hermanos, ahí, y estaban ahí, hermanos, en contra de Moisés y en contra de Dios. ¿Y qué podemos ver, hermanos, que en esta escritura, en esta palabra para hoy, para nosotros, hermanos? Decía, Dios sacó su pueblo con mano poderosa. Dios, hermanos, hizo maravillas, prodigios y sacó a su pueblo. Pero en el camino, Dios les había prometido una tierra la cual fluye leche y miel, una tierra hermosa, una tierra, hermanos, de verdad preciosa para ellos, para que habitaran ahí. Pero ¿cuál fue el problema? Que se desanimó el pueblo en el camino, rumbo a esa tierra prometida, rumbo a esa promesa que Dios les había hecho, hermanos. Se desanimaron. Ahí vemos sinónimos al desánimo: es abatimiento, decaimiento. Estaban desmotivados a seguir adelante, desganados, en depresión, muchos de ellos, desfalleciendo. Esa es la palabra, desanimados. Se desanimó el pueblo en el camino. Pero, hermanos, yo meditaba, y hoy nosotros como el pueblo de Dios, como la iglesia del Señor Jesucristo, hermanos, de verdad, también Dios, sabemos que cuando creímos, cuando nos arrepentimos de nuestra vida que no agradaba a Dios, pedimos perdón y creímos en Jesús, hermanos, Dios nos rescató, nos salvó. Y decía por eso ahorita, ¿cómo nos vamos a olvidar de lo que Él ha hecho por nosotros? De verdad, hermanos, nadie podíamos. Yo recuerdo, hermanos, yo no podía salir. Nadie de nosotros, de verdad, con sus fuerzas puede salir de algún pecado, de algún vicio. Nadie tenemos el poder. Hemos visto, hermanos, cuántos alcohólicos, de verdad, van alcohólicos anónimos y de pronto vuelven a lo mismo, hermanos, y muchos de ellos ya no están aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque no hay poder humano, de verdad. El único que salva y que quita el pecado del mundo se llama Jesucristo, hermanos, y a Él sea la gloria. Por eso, hermanos, Jesús nos salvó, pero también, hermanos, nos ha prometido un lugar celestial.
Nos ha prometido moradas eternas en las cuales dice mora la justicia. Es decir, nosotros, al igual que Israel, estamos rumbo a ese camino, a esas moradas. Ya nos salvó, pero hermanos, también el Señor nos salvará en aquel día cuando venga por su pueblo. ¿Cuántos decimos amén? Pero mientras estamos en este camino, hermanos, es muy importante meditar que más bien el desánimo puede tocar tu puerta y va a venir muchas veces, pero que nosotros sepamos hoy, hermanos, cómo vencer el desánimo. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros, hermanos, de verdad hemos enfrentado algunas cosas, hemos caminado con Dios algún tiempo, hemos pasado situaciones difíciles, pero también hay muchos hermanos que hoy en día están recién convertidos. También hay muchos hermanos hoy, personas que se están acercando a Dios. Y déjame decirte que aquellos que no han sido salvos, hoy Jesús quiere salvarte. Tal vez de verdad, así como Israel dice, ya no puedo con mi vida. Tal vez así como Israel dices, pero ¿qué va a hacer de mí, de mi familia, de mis hijos? Ya no sé qué hacer con mi vida, de verdad, estoy desesperado. Déjame decirte, Cristo quiere salvarte. Y quiere llevarte también, darte gozo, paz, alegría, felicidad, contentamiento. Es lo que el Señor quiere atraer a tu corazón. Que encuentres de verdad un motivo, una razón de vivir. Es lo que muchas personas de verdad ya no encuentran. Y Dios es lo que Él hace. Él lo hizo con Israel, lo ha hecho con nosotros. Pero decía, en este caminar va a haber desánimos. Va a venir cosas que se van a levantar en tu vida, que de pronto van a traer desánimo. Vas a querer retroceder como el pueblo, desalentarte. De pronto vas a empezar a voltear hacia atrás. De pronto vas a empezar a voltear a los lados. De pronto aquella fe, aquella confianza que tenías en el Señor, de pronto va a parecer que se mueve, como que te mueve, como que te sacan el tapete y te sientes derrumbar para un lado, para otro. Se te va a empezar a nublar la vista, pero hoy Dios quiere hablarnos porque Él no quiere solamente que empecemos la carrera, sino que lleguemos hasta el final. Amén. Entonces, hoy le he titulado Venciendo el desánimo. Hermanos, yo meditaba y muchas veces el desánimo es una herramienta muy poderosa del enemigo, de nuestro adversario llamado Satanás. A veces no va a hacer que te vayas a lo mejor al pecado de un día para otro. A lo mejor no te va a hacer que abandones la fe de un día para otro. Pero la herramienta más peligrosa, más sutil que él mete en las iglesias, en las personas que se acercan a Dios, una arma poderosa es el desánimo. Y no me van a dejar mentir ninguno de los que estamos aquí, todos hemos pasado por el desánimo. Y empiezan desde el primer día que tú vienes a la congregación. Dios te habla a tu vida, pero ¿qué pasa de pronto a la siguiente reunión? Te va a salir una invitación. Te van a llamar por teléfono, te van a invitar de aquí para allá y vas a decir, pero es que es muy temprano, pero es que el frío, pero es que el calor, pero es que... Y van a empezar. Y déjame decirte una cosa, es el enemigo que va a meter desánimo para que no busques a Dios, para que no vengas a la salvación, para que no perseveres en el camino, para que no llegues hasta el final. Entonces, vemos que es una herramienta muy poderosa que el enemigo usa para que las personas no busquen a Dios, aquellos que se están acercando y los que están, no lleguen hasta el final. Y vamos a ver, hermanos, algunas causas del desánimo. Unas causas del desánimo que podemos ver en la palabra, hermanos, ahí en Números, ahí mismo, capítulo 11, versículo 4. Mira, Números 11, versículo 4. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también. Y volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. Amén.
¿Qué causas producen, hermanos? El desánimo es cuando nuestro corazón todavía está en el mundo. Es decir, hermanos, el Señor ya había salvado al pueblo, ya lo había sacado, ya estaban fuera de Egipto. Vemos cómo de verdad, cuando el Señor sacó al pueblo, hermanos, Faraón se endurecía y volvía a mandar a su ejército, y iban y los tomaban y los traían nuevamente presos. Y ahí los tenía, y de pronto Dios hablaba a Moisés y lo levantaba: ves y di a Faraón que deje mi pueblo, y mandaba plagas, y vemos cómo, hermanos, de verdad hubo un forcejeo para que Faraón dejara ir, pero no pudo vencer a Dios. Dios es el Dios todopoderoso, hermanos, y Él sacó su pueblo, y aquí vemos, ya había sacado su pueblo, pero vemos, hermanos, que el corazón de Israel todavía estaba volteando, se estaba acordando, hermanos, de verdad, de lo que ellos vivían allá. Pero algo que vemos aquí, hermanos, dice: nos acordamos, el 5, del pescado que comíamos en Egipto de balde. ¿Será acaso que de balde, esta palabra balde está diciendo, nos acordamos del pescado, de la cebolla, los ajos, los puerros que comíamos en Egipto gratis? ¿Será acaso que era gratis, hermanos? ¿Será acaso que no había un costo? ¿Será acaso, hermanos, otra palabra sinónimo quiere decir que comíamos en Egipto libremente? ¿Será acaso que era libremente cuando eran esclavos, cuando eran migajas de verdad lo que Faraón les daba, burlándose de ellos? Hermanos, de verdad, ellos estaban acordando, estaban volteando a ver al mundo. Decía: Faraón es tipo y figura de Satanás, Egipto es tipo y figura del mundo. Y de ahí nos sacó el Señor, hermanos, también a nosotros. Y muchas veces, ¿por qué viene el desánimo? ¿Por qué muchas veces ya no queremos venir a la congregación? ¿Por qué muchas veces, de verdad, cuando empezamos gozosos en el camino, cuando decimos: sí, Señor, tú me salvaste, Señor, de verdad, estoy agradecido, Señor, por lo que has hecho, pero de pronto el desánimo toca tu puerta? De pronto empiezan las invitaciones, de pronto viene aquello que se levanta y empiezas a voltear a ver al mundo, te empiezas a acordar de aquello que vivías antes de venir a Cristo, y el enemigo es muy sutil y engañador, viene a mostrarte: mira cómo disfrutabas, mira, acuérdate de la fiesta, acuérdate, mira de lo que vivías y aquí estás aburrido, mira, de verdad, antes usabas el domingo para levantarte a las 11, 12 y te ibas a comer y de verdad decían unos, a curarte la cruda. Y ahora mira, tienes que levantar, y empieza a voltearte los papeles, empieza a mostrarte otra cosa que realmente no es, hermanos, porque Cristo nos dio libertad. En Cristo nos hizo libres para adorarlo, para bendecirlo, y no necesitamos el domingo, hermanos, para curarnos la cruda. Necesitamos el domingo para alabar a nuestro Dios con libertad, con gozo, por lo que Él ha hecho, porque nos hizo libres, hermanos, de verdad. Pero aquí vemos, hermanos, que el pueblo se desanimó, estaba desanimado. ¿Por qué? Porque su corazón estaba viendo otra vez a Egipto. Y de verdad, hermanos, con tristeza lo digo, pero nosotros mismos hemos visto muchos que hoy ya no están y se han vuelto al mundo, porque están en el mundo, disfrutando de los deleites temporales del mundo que ofrece este mundo. Todo es pasajero, pero muchos ya no están aquí. ¿Por qué? Porque se desanimaron en el camino, porque a muchos vieron la gloria de Dios con sus ojos. Muchos de verdad estaban de verdad ahí y vieron lo que Dios hacía, pero muchos no se dieron cuenta que fueron engañados por el enemigo, que fueron desanimados. Entonces vemos, hermanos, ellos dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. De verdad, cuando viene el enemigo, hermanos, y nos dice: acuérdate de lo que hacías, mira, acuérdate de la fiesta, acuérdate cómo disfrutabas, todo lo que de verdad te ofrece el mundo. Y ahí está, hermanos, de verdad, el enemigo queriendo engañar. Pero de verdad no es cierto que era gratis. No es cierto que era de balde, no es cierto que era libremente, porque estábamos esclavizados. Porque una vez que te da a probar y tú vas y empiezas a deleitarte en los placeres, en todo aquello que le gusta a la carne, déjame decirte que esclavo vas a ser nuevamente del pecado. Pero gloria a Dios, de verdad, que nos ha rescatado, que nos ha traído de verdad a libertad. Pero
no solo eso, hermanos, de que Él quiere que vivamos en esta libertad, que aprendamos a caminar, hermanos, en esta libertad y que lleguemos hasta el final. Entonces vemos, hermanos, las causas de que el pueblo se desanimó, se desalentó, que decayó su semblante, de que ya no querían, no tenían fuerzas para seguir adelante, fue de que empezaron a ver, a recordar, hermanos, a Egipto. Y quiera Dios que hoy de nosotros, los que estamos aquí, no volteemos a ver, hermanos, las algarrobas que el diablo, sí, nos ofrecía cuando estábamos en el mundo. Porque Cristo ya nos tomó, ya nos libertó. Y a ti, hermano, de verdad que Dios te está hablando. Él quiere salvarte, querido amigo que nos acompañas. Dios quiere salvarte como Israel, como lo ha hecho con su pueblo, con su iglesia. Él quiere salvarte y traerte a su libertad, a ese gozo, a esa paz, a ese descanso que necesita tu alma. Dice, hermanos, ¿qué más fue causa de que el pueblo se desalentó? También fue la queja. 14, ahí adelantito, capítulo 14, versículo 1, mira, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y vuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Nuevamente, hermanos, ahí estaba Egipto, Egipto, Egipto en su mente, en su corazón. Ahí los podemos ver, hermanos, al pueblo. Los israelitas se rebelaron contra Moisés, contra Dios, hermanos. Ahora ahí estaba la queja, estaban quejándose. Dice que esa noche no durmieron, esa noche dice que todos ellos llorando. Te podrás imaginar, hermanos, de verdad ya no se acordaban, hermanos, su mirada estaba de verdad entenebrecida. Su corazón estaba entenebrecido, ya no veían, ya no podían apreciar de verdad lo que el Señor había hecho por ellos, cómo los había libertado, cómo los había guardado en el camino, cómo aún estaban ahí porque Él había sido fiel de verdad a lo que Él les había prometido. Hermanos, y aquí vemos, estaban quejándose contra Dios, contra su siervo Moisés, y dice, hermanos, dice, ojalá, dice, muriéramos en la tierra de Egipto. Ellos querían regresar a Egipto y estaban quejándose, dice, no, o no sería mejor volvernos a Egipto. Y dice que unos a otros se veían como poniéndose de acuerdo y levantar a alguien, un capitán, para regresar nuevamente a esa esclavitud. Es lo que estaban diciendo, hermanos. Y entonces vemos que fue la queja. Y no es cierto, hermanos, que muchas veces en este caminar, decía, se van a levantar muchas cosas, pero Él ha prometido estar con nosotros. Jesús ha prometido, hermanos, que en las luchas y en las pruebas, hay un canto, dice, la iglesia sigue caminando. Hermanos, de verdad vemos aquí que un pueblo se estaba quejando. Y no es cierto que cuando hay desánimo en el pueblo de Dios, no es cierto que empieza la queja. No es cierto que empiezan a levantarse contra el pastor, que esto, y empiezan a ver aquello. Todos empiezan a ver cosas, pero no se dan cuenta que el desánimo ha llegado a sus vidas. No se han dado cuenta de verdad que el enemigo los está tomando. Por eso es que ven tantas cosas, que por eso es que hay queja, que hay tantas cosas que se levantan. Entonces vemos aquí, hermanos, por eso es que los israelitas estaban queriendo volver a Egipto, a la esclavitud nuevamente, hermanos. Y por eso el Señor nos dice, hermanos, que nosotros debemos saber realmente lo que queremos. Dios quiere un pueblo que sepa realmente lo que quiere.
y que sepa, hermanos, realmente, sí, que pueda apreciar, que podamos ver, hermanos, lo que el Señor nos ha concedido no es cualquier cosa. De verdad, de solamente imaginar volver a la esclavitud debe de darnos miedo, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor nos tomó con mano fuerte, con mano poderosa, y ahora estamos rumbo a esas moradas eternas. Y no sabemos cuándo, hermanos, porque nadie de nosotros tenemos, sí, como dicen por ahí, no sabemos el día de mañana. Yo no sé si mañana voy a vivir o tú lo sabes tampoco, pero Dios sí lo sabe. Y lo que sí sabemos, que Él tiene poder, hermanos, para llevarnos el día que Él se le antoje a su presencia. Pero mientras tanto, hermanos, no debemos de permitir que venga el desánimo y nos haga retroceder, sino que lleguemos hasta el final. Dice en Santiago, mira, 1, versículo 8. Santiago 1, versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahí dice, hermanos, el hombre de doble ánimo. ¿Quién es una persona de doble ánimo? Es una persona que hoy dice que quiere buscar a Dios con todo su corazón, que dice que hoy se quiere rendir, que hoy quiere de verdad entregarle su vida, pero de pronto ya no lo ves en la iglesia. ¿Qué pasó con aquella persona? Bueno, es que es una persona de doble ánimo, según el estado que esté, según el entorno que haya a su alrededor, es como va a buscar a Dios. Si tiene vida, si tiene salud, si hay contentamiento, si está alegre, busca a Dios, pero cuando viene el tiempo de la prueba, entonces no tengo tiempo. Y empiezan a alejarse de Dios. Es lo primero que una persona desanimada hace, es deja de buscar a Dios, empieza a volverse, ¿sí?, atrás. Entonces, vamos a ver, hermanos, que es lo que no debemos de hacer cuando venga el desánimo. Hebreos 10, 23 al 25. Dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dice el 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y en tanto más cuando veas que aquel día se acerca. Ahí vemos que es lo primero que una persona que está desanimada, que viene el desánimo y no se da cuenta, ¿qué es lo primero que hace? Lo primero que hace, hermanos, es dejar de congregarse, dejar de buscar a Dios, si estaba orando y leyendo, dejan de orar, dejan de leer la palabra, dejan de congregarse, empiezan a esconderse del pastor, empiezan a esconderse de los hermanos que los invitaban a ir a la iglesia. Vemos, hermanos, pero aquí la palabra dice, no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y en tanto más cuando veas que aquel día se acerca. Hermanos, el Señor está más cerca de cuando creímos. Cada día que pasa, de verdad, es un día menos que vamos a estar en esta tierra, un día menos de vida, si así Dios le place. Pero vemos, hermanos, de verdad, dice, no debemos de dejarnos de congregar, dice, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, en tanto más cuando veamos que aquel día se acerca. ¿Cuál día, hermanos? Sabemos que Cristo viene por su pueblo. O ya sea que vivamos, hermanos, o que muramos. Si nos sorprende la muerte, hermanos, bueno, el Señor sabe. Él tiene de verdad la autoridad. Él sabe cuándo llamarnos a su presencia, pero el problema no es ese, sino es si realmente vamos a llegar hasta el final aguardados en el camino de la fe. Es lo que Él quiere, hermanos, que ninguno se desanime, que aunque vengan pruebas, luchas, cualquier cosa que venga a nuestras vidas, nosotros lleguemos hasta el final. Y vamos a ver, hermanos, cómo vencer el desánimo. Ya vimos las causas, ya vimos que lo que produce el desaliento, ya vimos que cuando empezamos
Nuestro corazón está en el mundo cuando el enemigo viene a susurrarnos y a enseñarnos de dónde nos sacó, todo lo que había, los placeres, todo aquello, hermanos, que de verdad vivíamos cuando estábamos, sí, en el pecado y en la maldad. Pero no nos enseña la otra cara de la moneda, la esclavitud, de verdad, nuevamente. Pero ahora vamos a ver cómo vencer el desánimo. Y lo primero, hermanos, es nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Números nuevamente, Números 13. Números 13, versículo 27, hermanos, dice, vamos a ver, hermanos, primero a los desanimados, a los que estaban desalentados, dice, y se les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amelec habita en Negueb, y el Eteo, y el Jabuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían recorrido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así parecíamos a ellos. ¿Qué vemos en esta palabra, hermanos? Decía, Dios sacó a su pueblo y ya estaban en el camino. Y ahora Dios le dice a Moisés, envía 12 espías de los príncipes del pueblo, envía 12 espías y mándalos que vayan a ver, a recorrer la tierra la cual fluye leche y miel. Y vemos, hermanos, que estos hombres van, pero ¿qué fue lo que vieron ellos? Ellos estaban desanimados. ¿Por qué? Porque fueron a recorrer la tierra, hermanos, y ¿qué podemos ver? Dice, empezaron a hablar mal, empezaron a decir, en aquella tierra hay gigantes, los hijos de Anac, ahí están. Y ¿sabes qué? No vamos a poder entrar, no vamos a poder, ¿sabes por qué? Porque son más fuertes que nosotros, son grandes. Y además, a nuestro parecer, nosotros parecemos langostas, ¿sí? Al lado de ellos. Lo que estaban diciendo, hermanos, estaban desanimados. El pueblo de verdad estaba diciendo que no podían entrar a la tierra que el Señor, hermanos, había dicho que les iba a dar. ¿Será acaso que Dios no se las iba a dar? ¿Será acaso que no podían entrar, hermanos, cuando Dios lo había dicho? Sabemos, hermanos, que nuestro Dios tiene poder, hermanos, y Él había prometido que su pueblo iba a heredar esa tierra. Pero vemos que estos hombres estaban desanimados. Y vemos, dice el 33, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecíamos a ellos. Decía, somos muy pequeños y definitivamente no podemos entrar a ese pueblo. No vamos a poder. Pero ahora vamos a ver, hermanos, decía, vamos a ver ahora a los hombres de fe, a los de confianza, aquellos que sí sabían quién era su Dios y que era fiel, hermanos, para darles lo que les había prometido. Dice Números 13, 27.
perdón, 14, 6 al 9, hermano. 14, versículo 6, dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían recorrido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para recorrerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Ahí vemos, hermanos, a estos hombres llenos de fe, llenos de confianza, pero vemos, hermanos, que ellos no estaban viéndose a ellos mismos, no estaban viendo su fuerza, no estaban viendo su ejército. De esos 2 espías, había solamente 2 que iban en el poder de Dios, que iban en la confianza de su Dios, que sabían quién era el Dios que los había rescatado con mano poderosa. ¿Quién era el Dios de verdad que les había prometido y que no solamente les había prometido, sino que era fiel para cumplirles, para darles esa tierra, hermanos? Y era Josué y Caleb, hombres de verdad, hermanos, de fe. Y aquí vemos, hermanos, estos 2 hombrecitos, dice, hablaron a la congregación y empezaron a decirles, la tierra por donde pasamos, el 7, para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Estaban hablando bien de la tierra. Los hombres que estaban desanimados decían, es una tierra que traga a sus moradores, una tierra donde hay gigantes, no vamos a poder entrar. Pero ellos están diciendo, es una tierra buena, es una tierra que el Señor nos ha prometido. Dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará. Aquí vemos, hermanos, lo primero que vemos, dice, si Jehová se agradare de nosotros. Estaba poniendo la confianza en su Dios, estaba poniendo la confianza en aquel que había abierto el mar. Hermanos, dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Dice, porque nosotros los comeremos como pan. ¿A qué los llevó a ver su fe, hermanos? Esa fe tan grande que tenía en su Dios, hermanos, dice, nosotros los comeremos como pan. Está diciendo todo lo contrario de lo que dijeron los hombres que estaban desanimados. Aquellos que decían, son grandes, son gigantes, no vamos a poder entrar. Ahora Josué y Caleb, hermanos, están viendo con los ojos de la fe. Y está diciendo, sí vamos a poder entrar. Es más, los vamos a comer como pan. ¿Por qué? Porque su amparo se ha apartado de ellos, pero con nosotros está Jehová de los ejércitos. Hermanos, ¿cuánto le damos la gloria? Porque no importa, de verdad, hermanos, el desánimo que venga, que toque tu puerta, hermanos, con nosotros está Jehová. Ahorita alabamos a nuestro Dios, hermanos, y decíamos que tenemos un Dios poderoso. Poderoso en batalla, hermanos, sabemos que nos rescató y estamos en este camino rumbo a Canaán, estamos rumbo, hermanos, a esas moradas eternas, y hoy es cuando de verdad debemos ser como Josué y como Caleb, que no veamos el problema, hermanos, sino que veamos a nuestro Dios y decir, si Jehová se agradara de nosotros, Él nos va a llevar a esa tierra. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Porque tenemos un Dios poderoso, hermanos, y lo que no debemos de perder nunca es nuestra confianza. ¿Cómo vencieron ellos el desánimo, hermanos, que tenían los otros hombres? Por medio de la fe. Ellos lo único que hicieron, hermanos, fue confiar en su Dios. Y vemos, hermanos, que así nosotros también, si queremos llegar hasta el final, si queremos seguir perseverando en este camino, hermanos, es necesario siempre confiar en nuestro Dios Todopoderoso. ¿Qué más, hermanos? ¿Cómo más vencer el desánimo? Es orando intensamente. Vamos a ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Lucas 22.
Lucas 22:39, mira, dice, hermanos. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahí vemos, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no era cualquier cosa lo que nuestro amado Señor iba a enfrentar. No solamente, hermanos, iba a enfrentar la cruz, no solamente iba a enfrentar, hermanos, los escarnios, no solamente iba a enfrentar la corona, los latigazos, de verdad, los golpes, la burla. No solamente, hermanos, sabemos que lo que a Jesús más le dolía era que su padre le iba a dar la espalda en ese momento, que toda la ira de Dios iba a caer sobre él, que tus pecados y los míos en ese momento, hermanos, iban a caer sobre Jesús. Él iba a llevar ese peso, hermanos, de verdad, del pecado sobre sus hombros. Pero vemos, hermanos, que ahí estaba Jesús. Te podrás imaginar, hermanos, yo meditaba hace rato en esta palabra. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiera desanimado? ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera dicho, Señor, no puedo con esto? Señor, de verdad, no puedo de verdad llevar este peso. Nunca he experimentado de verdad esto que hoy voy a pasar. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiera desanimado y hubiera retrocedido, hermanos, de ese camino a la cruz que era nuestra salvación, que era nuestra libertad, que era de verdad, hermanos, hoy, por lo cual hoy estamos aquí, con este gozo, con esta paz, con esta alegría que hay en nuestro corazón? ¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiera desanimado? Nadie de nosotros hoy estaría aquí, pero bendito sea su nombre, que Jesús, hermanos, oró intensamente a su Padre. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos, el 43, cuando él oró, hermanos, dice, se apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y es ahí, hermanos, cómo vencemos el desánimo. Cuando viene el desánimo a tu vida, cuando viene y toca tu puerta, es el momento cuando debemos de estar con nuestro Dios. No vayas a buscar el brazo de carne, no te vayas con los amigos. Muchas personas se van de pronto a distraerse, dicen, para olvidarse de los problemas, pero déjame decirte que después regresan y están en su cama y están dándole vueltas una y otra vez a los problemas. ¿Por qué? Porque solamente fue un calmante por unos instantes, pero cuando tú vas y oras intensamente como Jesús, nuestro ejemplo, hermanos, déjame decirte que ahí el Señor enviará su ángel para fortalecernos. Ahí el Señor vendrá y de pronto en aquel problema, en aquel desánimo, tú clamas a Él y no sabemos qué pasa, pero una cosa sabemos, Cristo viene, hermanos, y nos fortalece. Porque Él ya lo pasó, Él ya lo vivió, hermanos, y Él sabe que va a haber desánimos, Él sabe que va a haber bajadas y subidas, pero Él siempre ha prometido estar con nosotros en cualquiera que sea la situación. Entonces vemos, hermanos, cómo vencer el desánimo. Ya vimos que es por medio de la fe, pero también es orar intensamente como Jesús, nuestro ejemplo, hermanos, nos lo ha mostrado en esta palabra. Y otra cosa, hermanos, estamos concluyendo cómo vencer el desánimo, esforzándonos y ver lo que está delante de nosotros. Ver lo que Dios nos ha concedido hasta hoy, pero no solamente es eso, hermanos, sino Dios siempre tiene cosas nuevas para nosotros. Dios siempre nos sorprende con una palabra, con un milagro, con un prodigio, algo a nuestra vida. Dios siempre, hermanos, está trayendo bendición a nuestras vidas. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6 al 8.
dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Hermanos, preciosas promesas de nuestro Dios. Aquí vemos, hermanos, yo no sé dónde quedaron, pero vemos que todos aquellos que no creyeron, hermanos, quedaron postrados en el desierto. Pero aquí vemos, hermanos, a Josué. Aquí vemos un hombre que confió en Jehová, un hombre que sabía quién realmente era el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, el Dios a cual él servía. Hermanos, él estaba buscándolo porque él sabía quién era Dios. Él no se le olvidó, hermanos, cómo lo sacó. Y vemos, hermanos, dice, esforzaos, el 6, esforzaos y cobrar ánimo. Cuando venga el desaliento, cuando venga de verdad esos problemas, cuando venga el desánimo, no te vayas, no retrocedas. De verdad, si ese fuego del principio se te está apagando, si ese Dios tan grande que viste al principio, hoy sientes que está un poco lejos, no eres tú, no es Dios. Él sigue siendo Dios y Él está presto para ayudarte, para bendecirte. Pero es el desánimo muchas veces que ha entrado a tu vida y no te deja ver a ese Dios tan grande. Pero aquí vemos, hermanos, recuerda quién está contigo. Dice, esforzaos y cobrar ánimo. Esfuérzate, dice a Josué, esfuérzate y cobra ánimo. No temas, no tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo y no te dejará ni te desamparará. Hermanos, una promesa es de que Él va a estar con nosotros siempre. Entonces, de verdad, cuando venga el desánimo, ahí está el Señor. Decía, he platicado con mi hermano y es cierto, muchas veces estamos ahí por la fe. Muchas veces pareciera, hermanos, que no pasa nada, que Dios no está, quieren robarnos nuestra fe. Es el desánimo que viene, que quieren que nos desanimemos. El enemigo, o sea, es una arma de él que usa para separarnos de Dios. Pero tenemos un Dios que nos dice que es por la fe, por la confianza, hermanos, de saber que Él está con nosotros. Dice, y llamó el 7, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel. Algo que vemos aquí, hermanos, Dios exalta a los humildes, Dios exalta de verdad a aquellos que ponen su confianza en Él. Ahí vemos, hermanos, lo puso en medio de todo Israel y le dijo, esfuérzate, anímate, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que juró Jehová a tus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Hermanos, Dios premió su fe y dijo, tú vas a entrar. Y si confiamos nosotros en nuestro Dios, hermanos, hasta el final, nosotros vamos a entrar. Hemos entrado al reposo que es Cristo. Pero en aquel día, hermanos, Él fue a preparar moradas, dijo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero es importante, hermanos, no desanimarnos. Es importante que de verdad cuando venga el desánimo, toque tu puerta, cuando vengan los problemas, los hagas a un lado y digas, así dice el Señor. Él ha prometido estar conmigo y Él es fiel y Él lo va a cumplir. Y Él me ha prometido que voy a llegar hasta el final porque Él está conmigo todos los días de mi vida. Entonces vemos, dice hermanos el 8, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Dice el Señor que no tengamos miedo. Así como estuvo con Josué y con todos los hombres, hermanos, todos los profetas, el Señor fue fiel a ellos. Todos aquellos que confiaron, hermanos, Dios fue fiel y ninguno lo dejó solo. Él estuvo con ellos y también va a estar con nosotros. Está con nosotros, hermanos, y ha prometido llevarnos hasta el final, como decía el canto. Entonces, esforzarnos y seguir adelante, hermanos, hasta el final, manteniendo la fe, la confianza
y esforzándonos día a día es como vamos a vencer cuando venga el desánimo, de modo que no importa que venga el desánimo, no importa, hermanos, de verdad, a veces vienen y es bueno decirlo. Debemos de estar juntos, hermanos, como decíamos, como esos búfalos. El búfalo cuando está solo, vienen los leones, hermanos, y lo devoran. Pero cuando los búfalos están juntos, están en armonía, se cubren hombro con hombro y no hay león que entre. ¿Por qué? Porque ahí están, hermanos, juntos, y así debe de estar el pueblo, juntos, unidos, y Dios en medio de nosotros. ¿Quién podrá contra nosotros, hermanos, si tenemos un Dios todopoderoso? Concluimos, hermanos, Isaías 40. Versículo 28. Dios consolando a su pueblo, hermanos, dice: no has subido, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, hermanos, todopoderoso. Hermanos, aquí veía hace rato y dice, los jóvenes flaquean y caen. Los jóvenes no se cansan. Los jóvenes tienen mucha fuerza, de verdad, corren de un lugar para otro, salen y juegan y, hermanos, no se cansan. Uno dice, ¿a qué hora se les acaba la pila? Pero aún dice que los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Bendito sea su nombre, porque déjame decirte que aunque no tengas ninguna fuerza y te sientas que ya estás hasta lo último, Él tiene el poder para levantarte. Él tiene el poder para darle fuerzas, dice, al que no tiene ningunas. Al que se siente derrotado, bueno, déjame decirte, Cristo puede levantarte. Tiene el poder, la autoridad para hacer lo que Él quiere hacer, si solamente tú le crees, si solamente tú pones tu confianza en Él y crees que Él puede levantarte, Él lo va a hacer. Dice, hermanos, los que esperan a Jehová, ¿ya pueden pasar, hermana? Dice, esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo te pregunto, querido hermano, amigo que te estás acercando, ¿ha tocado el desánimo a tu puerta? ¿Ha habido momentos que dices, ¿será acaso que esto es para mí? ¿Ha habido momentos que dices, que has dicho, tal vez te has preguntado, ¿será acaso que yo podré llegar hasta el final? ¿Será acaso que yo puedo permanecer en el camino de la fe? ¿Será acaso de verdad que Dios puede salvarme? Déjame decirte que sí se puede. Cristo venció, hermanos, llegó hasta el final y lo hizo por nosotros. Cristo, hermanos, es nuestro ejemplo a seguir. Cristo de verdad dio la última gota de su sangre para hacernos libres como lo hizo con Israel. Y aún estamos en este camino, hermanos, de verdad no hemos llegado hasta esas moradas, pero una cosa sabemos, vamos a llegar hasta el final, porque Cristo, hermanos, venció. Cristo venció la muerte, Cristo venció la tumba, hermanos, tenemos un Rey que vive y que reina por los siglos de los siglos. Un Rey, hermanos, que nos ha prometido llevarnos hasta el final. Por eso, hoy yo te invito, hermanos, que te pongas de pie y vamos a darle la gloria a nuestro Cristo, hermanos, aquel que venció, aquel que nos dice hoy, esfuérzate y sé valiente. Si viene el desánimo, no hagas caso, es un arma del enemigo porque quiere separarte de mí. Si sientes, ya no sientes ese fuego, sientes que los días han nublado sobre ti, yo hoy puedo levantarte. Hoy puedo darte esas fuerzas como las del búfalo. Yo soy el que no me canso.
el que no duermo, yo soy el gran yo soy aquel que te puede levantar, yo soy aquel que puede darte fuerzas aunque no tengas ninguna. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre, te damos gracias porque tenemos un Dios poderoso, mi hermano. Tenemos un Dios que no solamente nos salvó, sino que nos va a llevar hasta el final. Vamos a llegar, Jesús, en tu nombre, Señor, porque Padre, es el sobre todo nombre. Padre, no hay otro nombre como el tuyo, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Padre, aquel que venció, Señor, y que tiene un pueblo victorioso, Señor. Padre, un pueblo apartado para ti, Señor. Aquí está tu pueblo. Bendícelo, exalta a tu Dios, mi hermano.